a marcar la distinción entre un plan de cuenta de una actividad económica en relación a otra que despliega otro tipo de actividad. Bueno, pasemos a la siguiente. Acá ya, fíjense en estas imágenes, de alguna manera están dejando traslucir cuál es el objeto social al que se aboca cada actividad. El objeto social o la actividad principal que tiene la empresa. Exactamente. Porque la Acá NUA lo llama la NUA les está haciendo una conceptualización de lo que se entiende por este rubro, que medianamente siguió la línea de lo que preveían las anteriores normas contables profesionales, con algunas pequeñas incorporaciones. Por empezar, dice la NUA que son activos, obvio que lo serán, que están destinados a la venta en el curso habitual de la actividad ordinaria del ente. O sea, para yo poder realizar una determinada actividad económica, debo hacerla en forma permanente, en forma constante, haciendo de la misma una habitualidad, o sea que es algo cotidiano. Son activos, dice, que se encuentran en proceso de producción, y acá incorporo un nuevo término, la NUA, o construcción para dicha venta. La norma contable anterior hablaba solo de proceso productivo. Acá hablamos de proceso de producción o proceso de construcción para dicha venta, o que resultan consumidos tanto en ese proceso productivo o en ese proceso de construcción. Volvemos a lo mismo. Construcción es la innovación que implementa esta resolución técnica 19. De los bienes y de los servicios que se destinan a la venta. Y acá la NUA también hace alusión de que este concepto es abarcativo, tanto de los bienes de cambio que tengan una naturaleza tangible o intangible. Y muchos de ustedes se estarán preguntando a qué apunta la tangibilidad. Lo tangible es todo aquello corpóreo, aquello visible, aquello palpable. Yo cuando digo pan, todos nos imaginamos lo mismo. Si digo productos de limpieza, televisor, nos imaginamos los mismos. Televisores es algo corpóreo, palpable. Pero si yo hablo del software de una computadora, ahí es algo que no es palpable, pero que existe, es un intangible que está inserto en un equipamiento de computación. Ese es un ejemplo de algo intangible. Y recuerdan que en la clase anterior estuvimos viendo los distintos tipos de crédito, dentro de los cuales uno nuevo que habla la NUA son los llamados créditos en especie. Y los créditos en especie eran todos aquellos pagos que hacíamos por las compras de determinados bienes, bienes de cambio, bienes de uso, propiedades de inversión, también hablamos de activos intangibles. Pero la NUA, ¿qué decía? Esos tipos de créditos que son en especie deben formar parte integrante del rubro por el cual se dieron. Vale decir que sigue el mismo lineamiento que preveían las normas contables profesionales anteriores. Ya desde la época de la resolución técnica número 9 del año 89, si no me falla la memoria, esa normativa ya preveía que todos los anticipos dados por las compras, ya sea de bienes de cambio o bienes de uso, decía aquella normativa, deben formar parte integrante del rubro por el cual se dieron tales anticipos. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Fíjense, chicos, que el concepto empieza diciendo que son activos. Todos los conceptos empiezan diciendo que son activos. ¿Y qué es un activo? ¿Se acuerdan que se lo pregunté en la clase pasada? Ahora se lo vuelvo a preguntar en esta clase y se lo voy a preguntar en la próxima clase también. Sí. ¿Qué es un activo? ¿Cuál es la definición de activo según la NUA? ¿Se acuerdan o no? Porque si no, estamos leyendo una filmina y no sabemos qué significa. ¿Se acuerdan la definición de activo? Acá es fundamental, dice, conceptos son activos
destinados a la venta, ¿sí? Destinados a la venta, que se encuentran en proceso de producción o construcción, que resulta generalmente consumido, bla, 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 bla. También dice que incluye los bienes de cambio naturales tangibles y los anticipos. ¿Pero qué es un activo? El pasivo más el patrimonio neto. No es esa la definición de activo. ¿Se acuerdan cuál era la definición de activos que daba la norma? Párrafo 22. Ese, 22. por favor. Recurso Tienen que saber, económico. Muy bien, muy bien. Ahí es un están poniendo. recurso económico, ¿se acuerdan? Material o inmaterial, controlado por la entidad como consecuencia de hechos ya ocurridos. Y un recurso económico es un bien o un derecho que tiene la capacidad de generar beneficios económicos en el futuro. Esa es la definición de activo. Y es importante que la sepan. ¿Estamos? Bien. Sigamos. Pasemos a la siguiente. Si querés, dalo esto vos, Armando. Bueno, la clasificación. ¿Cómo clasificamos esos activos? Según sus características físicas, acá dice que pueden ser tangibles o intangibles. Como recién le explicaba la contadora, tangible es todo aquello que tiene expresión corpórea, ¿no es cierto? Una heladera, un televisor. E intangible también es un bien, pero no tiene expresión corpórea. Y recién la contadora le dio un ejemplo muy claro, que es el software, por ejemplo, que tiene una computadora, ¿cierto? O, por ejemplo, el software que tiene una aplicación que tenemos en un teléfono, que todo el mundo usa aplicaciones. Eso es un bien que tiene una característica que es un intangible. Según su permanencia dentro de la entidad, ¿cómo pueden ser? De rápida movilidad o de lenta movilidad. Y esta rápida movilidad o esta lenta movilidad no está dado. Rápida movilidad o lenta movilidad quiere decir que son bienes que permanecen en cuanto a la permanencia que tienen dentro de nuestro patrimonio. Y acá tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces, por ejemplo, una empresa que se dedica a la compra-venta de automóviles, no tiene tantas ventas entonces, quizás esa venta principal es la venta de automóviles y capaz que vende 4 o 5 automóviles por mes. Pero esa es su actividad principal. O sea que esta, según la permanencia de la entidad, tiene que ver también con el grado de rotación que tienen esos activos dentro de la empresa. ¿Estamos? ¿Esos bienes cómo pueden ser? Pueden ser adquiridos, cuando nosotros se lo compramos a un proveedor, por ejemplo. Pueden ser producidos, cuando nosotros estamos en un proceso de producción. Y acá le están dando, por ejemplo, los dibujitos al lado. Por ejemplo, acá están las manos que están fabricando, que están las manos, están haciendo la masa para fabricar el pan. Construidos, que tienen un proceso de construcción, ¿sí? O que se encuentran en proceso de construcción. O en proceso de producción. ¿Estamos? Y según su conservación, su conversión, perdón, dinero en efectivo, ¿cómo pueden ser? Corrientes o no corrientes. Y esta definición ya la sabían ustedes. ¿Cuándo consideramos nosotros que un activo en general es corriente? Decimos que un activo es corriente cuando su realización, es decir, su transformación en dinero en efectivo, se va a realizar dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de cierre. Y decimos que un activo, en este caso un bien de cambio, es no corriente cuando su realización, o sea, su transformación en dinero en efectivo, se va a realizar, o suponemos que se va a realizar, después de los 12 meses de la fecha de cierre de ejercicio económico. ¿Estamos? Acá me dicen, profe, ¿cuál es la diferencia entre proceso de producción y proceso de construcción? Por lo general, la construcción está vinculada directamente cuando uno hace una construcción, por ejemplo, de un inmueble. Un edificio. Entonces, o de un edificio. Y en proceso productivo, cuando nosotros estamos, por ejemplo, como está el dibujito acá, estamos haciendo el pan. ¿Estamos?
Si bien parece que es lo mismo, pero esta novedad que da la norma contable es precisamente porque hay empresas que se dedican específicamente a la construcción, por ejemplo, en este caso, de un inmueble. Entonces, ¿qué consideramos como activo? Ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos los distintos tipos de empresas, a todos aquellos elementos que intervienen en esos procesos, tanto de producción como de construcción. ¿Estamos? Y es más, cuando estudien en una materia que no sé si en este plan de estudio está en tercer o cuarto año, contabilidad de costos, ahí van a ver cuáles son los distintos elementos que integran ese proceso de producción o de construcción, ¿sí? A modo informativo, por ejemplo, en una empresa industrial tienen la materia prima, ¿m? Supongamos en el caso de la producción del pan, la harina, levadura, huevos, todos aquellos ingredientes que se utilicen para la elaboración de dichos productos. La mano de obra, es decir, el panadero, que es quien con su labor va a dar como resultante ese producto final, que es el producto terminado, que es casualmente, en el caso puntual de una panadería, el pan. Vale decir que hay distintos elementos que conforman ese costo de producción que lo vamos a estudiar con un cierto a mero título informativo en la clase del día miércoles, y que obviamente va a variar dependiendo del tipo de actividad económica que despliegue el ente. En el caso de una empresa constructora, ahí obviamente tiene una contabilidad muy particular, muy especial, porque ya no hablamos de materia prima, sino que hablamos de materiales de construcción, ¿sí? Cemento, portland, las columnas, los hierros, el hierro, todo lo que en definitiva va a conformar una estructura edilicia, ya sea de un inmueble o bien de un edificio de propiedad horizontal. Pero en la medida que ustedes vayan transitando y avanzando en la cursada de esta carrera, van a ir enriqueciendo esos conocimientos porque cada materia, cada asignatura le va a ir proporcionando nuevos conocimientos que ustedes van a tener que ir ensamblando. Siempre es conveniente tener los conocimientos adquiridos de las correlativas anteriores y sobre esa base ir generando nuevos conocimientos de mayor rango hasta alcanzar el conocimiento pleno, que lo van a lograr obviamente el día que se reciban. Esa es la idea. Y esto la norma contable lo hace por criterio, porque no es lo mismo cuál es el valor por el cual nosotros incorporamos un bien, ¿no es cierto?, un recurso, nuestro patrimonio, y va a depender del tipo de actividad que tengamos. No es lo mismo que yo esté, por ejemplo, en una empresa comercial que me dedico a la compra-venta de artículos del hogar. Bueno, ¿por qué valor van a ingresar, por ejemplo, un televisor que le compra un proveedor? Y bueno, ya lo vamos a ver más adelante con más detalles, pero va a estar formado por el valor que le pago a ese proveedor, de costo que tengo, más todos los gastos necesarios que tenemos. Y ya vamos a ver cuáles son. En cambio, en una empresa constructora, ese valor de costo que yo incorporo, ¿por qué el valor está dado? Y bueno, tengo que empezar a hacer la apropiación de esos valores. Y tener por un lado que ir sumando el valor del terreno, en cuanto a construcción, tener que ir sumándole lo que gasto en todos aquellos elementos necesarios para poder ir construyendo y llegar al final a un inmueble, que es el edificio más el terreno. ¿Estamos? Así es. Y acá, fíjense en chicos, acá está casualmente lo que estamos haciendo énfasis. Por ejemplo, si yo me voy a un supermercado, ahí está la imagen a la izquierda, hay una señora que está en el súper. ¿Cuál es digamos, el elemento que conforma bien de cambio? Las mercaderías que adquiere en ese supermercado. Abajo tenemos una concesionaria de automotores. ¿Cuál es el elemento que conforma el bien de cambio? El auto. En el caso de una farmacia, los distintos remedios, medicamentos. En el caso de una librería, los libros. En el caso de una inmobiliaria, el inmueble. Y en el caso de una tienda, una boutique, las prendas que están comercializando. Hemos tratado ahí de una empresa comercial abarcar las distintas
dentro de la comercialización distintos productos como para que ustedes de alguna manera vean y razonen cuál es el bien en cuestión. De eso se trata, ¿sí? ¿Se va entendiendo, chicos? Ahí uno de los alumnos, creo que era Roberto, estaba preguntando dónde encontraba, si era en la página 22, el concepto de activo. Yo le contesté vía chat que era el párrafo 22, ¿sí? Ahí ubícalo, Roberto Tito Facio, sí. Creo que decía. Sí, sí, tengan en cuenta, chicos, que cuando nosotros hablamos de la norma contable, la norma más que vamos haciendo mención a los distintos párrafos en los cuales se encuentran cada uno de los conceptos, no la página en las cuales están los párrafos. ¿Estamos? Párrafo es el numerito que está previo a los conceptos, ¿sí? Eso. Para que lo sepan buscar. Hay párrafos que ustedes indefectiblemente lo van a tener que estudiar. ¿Cuáles son? Definición de activo, definición de pasivo, definición de patrimonio neto, concepto de los rubros y todo lo que es reconocimiento, medición inicial y posterior, nosotros se lo estamos dando en este Power, como para facilitarles las tareas, porque no es tarea fácil hacer ese análisis en el nivel de conocimiento que ustedes tienen. Ustedes están en un primer año. Entonces, nosotros tratamos de ponerle quizás con términos un poco más sencillos, que les resulten de fácil interpretación para que realmente los conocimientos de a poquito los vayan asimilando. Sigamos. Acá en esta filmina, por ejemplo, dice una empresa industrial. ¿Y a qué llamamos empresa industrial? Y acá también tenemos una serie de ilustraciones que simplemente ver qué significan estas ilustraciones para darnos cuenta en qué se diferencia una empresa comercial de una empresa industrial. La empresa comercial adquiere un producto y por lo general lo vende en el mismo estado en que lo adquirió, ¿no es cierto? En cambio, una empresa industrial ya tiene un proceso de transformación. Por ejemplo, acá tiene una imagen donde tenemos varios rollos de hilo y abajo y al costado tenemos aparece un pedazo de tela o un rollo de tela. Entonces, está transformando esos hilos en una tela. Tenemos también, por ejemplo, una serie de caños. ¿Qué creen que son esos caños que tenemos al costado? Hay dos personas que están conversando y atrás de ellos y arriba hay un montón de caños que pasan por arriba. ¿Qué tipo de industria creen que es? A ver si somos tan ilustrativos como pensamos. Metalúrgica. No, diríamos que no. Metalúrgica sería que aparecería alguien soldando. ¿Y la de arriba? Por eso, yo estoy diciendo la de arriba, sí, bueno, ahí está. Esa es siderúrgica. Esa es siderúrgica. Altos hornos Apple en su época de apogeo. La del costado, ¿qué es? Prestación de servicio. No, no es una prestación de servicio. Estamos hablando de empresas industriales. Refinerías, petroleras. Refinería, ¿qué dice? Sí. Acá, petrolera, exactamente. Ahí se hace la refinación del petróleo y salen los distintos tipos de combustible. ¿Estamos? Abajo, ¿qué tenemos? ¿Qué imagen tenemos abajo? Están todos con el chaleco rojo. ¿Qué están haciendo? ¿Qué creen que están haciendo? Ahí están embalando productos ya terminados, los van poniendo en las cajitas. En las cajitas correspondientes. Y por último tenemos que los productos de una panadería. ¿No es cierto? Obviamente estamos mostrando el pan como producto final de todo un proceso que corresponde a una empresa de tipo industrial. ¿Estamos? Bien, sigamos. Tratamos de darles imágenes para que puedan relacionar y creemos que eso va a ser mejor. Acá, por ejemplo, una empresa de servicio. En una empresa de servicio, ¿a qué consideramos como bien de cambio? Y acá tenemos, por ejemplo, tenemos unos dibujitos, y tenemos Claro, Nextel, Movistar, y tenemos una flechita que está vinculada ¿a qué? A un teléfono, o una pantalla. Entonces, ¿qué nos brindan tanto Claro como Nextel? Nos están brindando un servicio. Y ese bien que nos brinda Nextel y Claro, ¿es tangible o intangible? ¿Se acuerdan cuando decíamos la clasificación? Es un intangible. ¿Estamos? Pero nos están dando un servicio. El servicio de Internet, el servicio de comunicación. ¿Estamos? Acá al lado también tenemos
un montón de personas que están con trapo de piso, con guantes, y tenemos una flechita que hace alusión a un montón de elementos de limpieza. ¿Qué tipo de empresa tenía? ¿Qué tipo de servicio? Servicio de limpieza. ¿Estamos? Abajo, ¿qué tenemos? También un montón de productos de limpieza y tenemos una persona planchando y tenemos un montón de máquinas. ¿Esas máquinas qué son? ¿No saben? ¿Nadie sabe qué son esas máquinas? Se ve que poco lavan la ropa. Están en una lavandería, muy Están bien. en una lavandería. Son máquinas industriales que lavan la ropa y prestan un servicio de lavandería. Y acá tenemos, bueno, la piedad. Eso, es un servicio de que, ¿para qué son los cajones? En servicio En de una empresa de funerales. servicio fúnebre, en los También es un ataúdes, servicio. casualmente, Exactamente. es una empresa prestataria de servicio. ¿Cuál es, digamos, el elemento que de alguna manera estaría representando el rubro bien de cambio y los ataúdes? El cajón es casualmente un bien de cambio dentro de esta empresa prestataria de servicios, ¿sí? Así es. Bien. Sigamos. Tenemos otro tipo de empresa. Empresa agrícola. Cuando nos referimos a agrícola, tiene que ver con toda la actividad agrícola, ¿no es cierto? Valga la redundancia, de un campo. Arriba tenemos, por ejemplo, una máquina trilladora, que es la que está haciendo la trilla o la cosecha de qué? Del trigo. Después al lado tenemos un sembradío. Vaya a saber de qué, pero es un sembradío. Estamos produciendo, ¿no es cierto?, algún bien. Abajo tenemos una planta de sorgo, aparentemente es, ¿no es cierto? Y abajo ya tenemos un conjunto de estiba de los productos estos que acabamos, que corresponden a una empresa agrícola. Todo lo que necesita la empresa agrícola para poder tener esos bienes. ¿Estamos? ¿Dudas hasta acá, chicos? Después nos falta, que tiene que ver con el campo, la empresa agrícola, y si no es agrícola es la actividad ganadera. Pasa la filmina siguiente, por favor, Seba. Si no puede ser. Me dijo que estaba con problemas de internet. Ahí tenemos una empresa ganadera. Ahí tenemos los 3 chanchitos con sus hijos. Tenemos las ovejitas, tenemos una persona ordeñando una vaca, tenemos las cabras. Es decir, esto corresponde al bien de cambio de una empresa ganadera. En este caso tendríamos la cría y ya vamos a ver todos los elementos que tienen que ver con todo ese proceso de producción en realidad que tenemos hasta que un chanchito lo vendemos como un producto final. ¿Estamos? Por eso ahora vamos a ver las distintas cuentas referentes al rubro bienes de cambio que tienen que ver o que están vinculadas a cada una de las actividades que vimos acá en las imágenes. ¿Estamos? Ahora pasemos a la siguiente, Seba. A ver, nos quedó Seba. Si no presento yo. Ahí está. Ahí está. Y bueno, de acuerdo al tipo de actividad, se acuerda que tenemos comercial, industrial, agrícola, ganadero, las principales cuentas que intervienen, y vuelvo a repetir, las principales cuentas que intervienen en cada una de las actividades dentro del rubro, obviamente viene de cambio, de acuerdo al tipo de actividad, es el tipo o el nombre de las cuentas que intervienen. En una empresa comercial, que es la que normalmente conocemos todos, ¿cómo le llamamos al producto principal? Le llamamos mercadería. ¿Se acuerda cuando veíamos recién en un supermercado la imagen que había una persona con un carrito comprando? Bueno, todos esos productos, los 1.000, 10.000 o 20.000 productos que están en las góndolas, a todos ellos los enumeramos dentro de una denominación común que le llamamos cuenta mercaderías. Pero también consideramos mercadería a todas aquellas que nosotros adquirimos y que se encuentran en tránsito, que todavía no las tenemos en nuestro local comercial disponible para la venta. Y como lo veníamos diciendo, ¿no es cierto?, todos aquellos anticipos que nosotros habíamos dado para la adquisición de este tipo de bien corresponden a incluirlo dentro, siempre y cuando sea un anticipo
para la compra de mercadería, obviamente, dentro del rubro viene de cambio. En cambio, en una empresa industrial, cuando nosotros tenemos que hacer la transformación de, ¿no es cierto?, de los recursos o de los factores de la producción. Y bueno, cuando nosotros tenemos, ¿cómo le llamamos a las cuentas? Y bueno, materias primas, materiales e insumos, luego que sufren un proceso, empieza el proceso de transformación, productos en proceso, productos terminados, ¿no es cierto? Ese producto terminado luego se transforma en ¿qué? En mercadería en una empresa comercial. Pero una empresa industrial, el producto final se lo denomina producto terminado. Y como así también se considera todos aquellos anticipos, ya sea para la compra de materias primas, para materiales e insumos, que hayamos efectuado para la adquisición de este tipo de productos necesarios para el proceso productivo. ¿Estamos? Sigamos. Luego tenemos... No quiere decir que estas son las únicas cuentas, chicos, ¿no? Esto es a modo ejemplificativo. Recuerden lo que ustedes ya deben haber visto en contabilidad elemental al estudiar la unidad de los soportes de almacenamiento de información, que son las cuentas y los registros. Al analizar las cuentas, tienen que haber visto los planes de cuentas y los manuales de cuentas. Y casualmente esos planes de cuentas, una de las características que tienen, que están dotados, es la flexibilidad. ¿Qué significa eso? Que les permitan incorporar nuevas cuentas que de alguna manera reflejen determinadas situaciones. Entonces, no es que uno va a tener que arraigarse a determinadas cuentas, sino que ante determinadas situaciones pueden dar lugar a la generación de nuevas cuentas y que ese plan de cuentas debería permitir incorporar. Después tenemos, por ejemplo, las cuentas que intervienen en la actividad agrícola. ¿Con qué empieza la actividad agrícola? Y bueno, plantando la semilla, adquiriendo la semilla y plantando la semilla. Luego esa semilla, el trabajo que se le hace en el campo, ¿no es cierto?, colocándole todos los agroquímicos. ¿Por qué? Porque son necesarios para luego llegar al producto final, que en este caso, por ejemplo, serían los cereales. Y también tenemos las cementeras. ¿Qué entienden por cementeras, chicos? No son la fábrica de cemento, ¿no? ¿Qué creen que es una cementera? Más adelante, y eso lo vamos a ver el día miércoles, bien. Ahí vamos a hacer la equiparación de una empresa industrial con una empresa agrícola. Y para que ustedes no se olviden, no se acuerden, digamos, el producto en proceso de una empresa industrial es equiparado al producto, a la cementera, en el caso de una empresa agrícola. ¿Sí? Bien. Es el fuerza, si no... ¿Querés que presente yo Si podés, sí, si no lo hago yo. A ver si lo tengo acá. ¿Tenés a mano? Si no, hasta que yo abra. Un segundito. A ver. Presentar, a ver si puedo presentar. ¿Se está viendo o no? No estoy viendo. No, pues yo tengo que abrir por otro lado. No. A ver, pantalla completa. A ver, Armando, ahí. A ver. Ahí estás. No sé si soy yo o sos vos. Ah, no, vos estás presentando. Justo soy yo. Sí, yo también justo puse para presentar. Estábamos los dos a la vez, a ver. Estábamos en la 9, ¿no? Creo que sí. Viene de cambio, el concepto de viene de cambio. No sé qué pasa, que no me deja avanzar. No. A ver, deja de presentar, a ver si puedo presentar yo. Sí. No me dejaba avanzar. A ver.
No sé si es el mouse que está mal. A ver. Y a mí no me deja presentar. A ver. Y otra máquina no me deja presentar. Ahí está. Presentar. Pantalla completa. Compartir. Ahí está. Actividad comercial. Ahí estábamos. Y bueno, teníamos la actividad, nos faltaba la actividad ganadera. Y bueno, ¿cuáles son los que consideramos como bienes de cambio en una actividad ganadera? Obviamente tenemos la hacienda, ¿no es cierto? Los productos ganaderos, todos aquellos productos que necesitamos para que poder llevar adelante esa hacienda, ¿no es cierto? Los fardos y rollos, que es el alimento que le damos al ganado, raciones y balanceados, que es exactamente también tiene que ver con la alimentación que estamos dando a la ganadería, los productos veterinarios necesarios para que ese producto final que vamos a sacar nosotros, ¿no es cierto?, que en este caso sería un producto ganadero, ¿no es cierto?, esté en condiciones, y como así también los anticipos a los proveedores para la adquisición de todo este tipo de productos, ya sea para hacienda, para productos ganaderos, para fardos y rollo, para raciones y balanceados. ¿Estamos? Todo ello conforman lo que serían los bienes de cambio en una empresa cuya actividad principal y habitual es la actividad ganadera, dedicada a la cría de animales. ¿Estamos? Estos serían los cuatro conceptos que tenemos nosotros, los distintos tipos de actividades y las principales cuentas que intervienen. Vuelvo a hablar de principales cuentas que intervienen, no la única en cada una de las actividades. Tienen que tener en cuenta ustedes que nosotros por ahí en los exámenes les pedimos las principales cuentas, como mínimo tienen que saber y explicar cada una de ellas, qué es lo que representa, ¿no es cierto? Acá dice, por ejemplo, ¿cuál sería el dice, ¿dónde se guardan las semillas de la cosecha? Pregunta Miriam. Se guardan en los silos, que eso vamos a ver en la clase de la semana entrante, cuando veamos los bienes de uso. Son, digamos, enormes recipientes, contenedores de las semillas de las cosechas. Y acá pregunta Ari Arias. Disculpe, ¿qué eran las sementeras? La sementera es el producto en proceso, en el caso puntual de una empresa agrícola. Así como hablamos del producto en proceso en una empresa industrial, las sementeras es, digamos, el producto en proceso en una empresa agrícola. Es decir, en ese caso serían, chicos, cuando yo tengo, por ejemplo, una hectárea de zapallo, cuando van creciendo los zapallos, ese proceso, eso es la sementera. Y acá Camila Gisaura Armando pregunta, ¿cuál sería el análisis de la cuenta de fardos y rollos? Y bueno, ¿qué estamos viendo nosotros? ¿Cuáles son las principales cuentas que intervienen en qué rubro? En el rubro bienes de cambio. Entonces, todas estas cuentas son cuentas patrimoniales del activo, de acuerdo al tipo de actividad que corresponden a qué rubro. El rubro bienes de cambio, que es lo que estamos viendo. Lo que pasa es que los chicos están acostumbrados, ¿no es cierto?, a ver una empresa comercial que nosotros le llamamos la cuenta compra mercadería, porque únicamente vemos una empresa comercial. Pero cuando nosotros hacemos la contabilidad de una empresa industrial, todas estas cuentas, hacienda, productos ganaderos, fardo y rollo, semillas, agroquímicos, forman parte del rubro bienes de cambio de cada una de las empresas, ya sea industrial, agrícola, ganadera. Chicos, esto les quiero aclarar. No sé si está claro, disculpa, sí. Camila. Camila Gisaura, ¿está clara la explicación? Sí, profe, dice. Bien. Lo que les queríamos aclarar, chicos, que en esta asignatura, ya el nombre lo está diciendo, es contabilidad básica. Vamos a ver cosas que son básicas, que son elementales, y ustedes en forma gradual, en la medida que vayan cursando las correlativas posteriores a esta asignatura, van a ir complementando todo el estudio. Nosotros, por ejemplo, tenemos
un escaso tiempo para ver un contenido bastante importante, pero que en definitiva van a constituir la base para que ustedes sigan en la cursada. Por ejemplo, todo lo que es contabilidad agrícola, ganadera, lo van a estudiar en superior 3, en tercer año, y van a profundizar en contabilidad de costos. Son contabilidades especiales. Generalmente nosotros en contabilidad básica tratamos de circunscribirnos en lo más común, lo más corriente, que es una actividad de tipo comercial. Pero en las otras asignaturas ustedes van a ir cubriendo los otros aspectos. Nosotros, por una cuestión de tiempo, no podemos abarcar de todas las contabilidades, pero no por eso no le vamos a dar las cuentas que conforman el plan de cuentas en estos tipos de actividades que son importantes que las sepan. ¿De acuerdo? Bien, sigamos. Bueno. Y ahora empezamos a ver las características según las NUA. Y bueno, en las NUA, si ustedes han tenido oportunidad de verlas, para el que no la conoce, bueno, tienen ahí en la unidad número 1, hemos incorporado en la resolución técnica número 59. Y en breve vamos a publicar ya el programa de la asignatura que fue aprobado la semana pasada por Consejo Académico, pero estoy a la espera de que nos notifiquen para ya publicarlo. Así que en breve van a tener eso, y también le vamos a subir, nosotros a nivel cátedra hemos tratado de bosquejar la estructura de plan de cuentas con las NUA. Ya lo vamos a revisar y en breve también se lo vamos a subir para que vayan estudiando en base a eso. ¿Qué dicen las NUA en cuanto al reconocimiento de este rubro? Y acá la NUA lo trata tanto como bien de cambio y también como gasto. Como bien de cambio, para reconocer a los bienes de cambio como tales, ¿qué dice la NUA? Yo tengo que verificar que esos bienes de cambio cumplan con la definición de activo que estábamos hablando al comienzo de la clase, que está en el párrafo 22 de la NUA. ¿Qué es activo? Vamos a seguir insistiendo en esto. Es un recurso económico, ¿sí? Que el ente tiene el control por hechos ya ocurridos. Ese recurso económico puede ser tanto tangible o intangible y tiene que tener la capacidad de generar beneficios económicos. ¿Y qué significa que genere beneficio económico? Que tenga la capacidad, como bien que tenga valor de cambio o valor de uso, ¿sí? ¿Y qué hacemos alusión de valor de cambio? Que yo pueda enajenarlo, pueda canjearlo, es decir, permutar un bien por otro bien, o bien que tenga valor de uso. Eso lo vamos a ver la semana entrante cuando estudiemos este rubro. Bien. Y también dice la NUA, yo voy a reconocer, en la medida que cumpla con este concepto de activo, si decimos que sí, tenemos que ver que cumpla con la definición del concepto que dimos de bien de cambio. ¿Qué decíamos de bien de cambio? Que eran activos, que tengan capacidad, que se encuentren en proceso de producción para dicha venta, o que resulten generalmente consumidos en la producción o construcción de los bienes y servicios que se destinan a la venta. Cumplidos estos dos requisitos, ¿qué nos dicen? Otro requisito más para que yo reconozca eso como un bien de cambio. Cuando yo evalúe dichos bienes, la medición tiene que cumplir un requisito de confiabilidad. ¿Y qué? ¿A qué apunta la confiabilidad? A que el valor así determinado sea que de alguna manera que sea creíble, que tenga sustento. Nosotros siempre nuestras mediciones contables son donde tiene que primar el criterio de prudencia.
Es decir, tratar cuando estamos evaluando los activos que no se encuentre sobrevaluado, porque eso podría distorsionar enormemente la información contable y podemos hacer que los diversos usuarios adopten decisiones erróneas. De allí la importancia que reviste una adecuada preparación de la información. Otro requisito que hace alusión a la NUA en cuanto al reconocimiento como bien de cambio, que este activo, este bien de cambio, contribuya a los beneficios económicos futuros que la entidad vaya a generar. Es decir, que la contribución para generar esos beneficios económicos sea probable. ¿Qué significa eso? Que haya indicios de que efectivamente se va a concretar. Ahora, si yo estoy frente a la presencia de un hecho incierto, de un hecho contingente, que yo no sé si es que la venta de ese producto se va a concretar, entonces eso no reúne el requisito que la NUA nos está permitiendo o nos está exigiendo para que yo reconozca eso como un bien de cambio. Ya vamos a ver oportunamente, y esto lo analizaremos en la clase del día miércoles, que en oportunidad de concretarse la venta de un bien de cambio, tenemos que hacer la registración contable del costo de lo vendido, el costo de los bienes vendidos o servicios prestados, tal como afirma la NUA. Ya sea que llevemos un inventario de carácter permanente o bien que el mismo sea en forma global, tema que también se verá en la clase del miércoles. ¿Qué dice la NUA al respecto? Retórname un cachitito ahí. ¿Qué dice la NUA al respecto? ¿Cómo yo reconozco ese costo de los bienes y servicios prestados? Dice la NUA que debemos reconocer el costo de esos bienes o servicios prestados en el ejercicio que corresponda a la venta o a la prestación. Vale decir que acá estamos aplicando el criterio de lo devengado. Imputar cada hecho económico en el momento en el cual se ha producido, independientemente de su cobro o de su pago. En este caso, si estoy vendiendo, estamos hablando de cobranza. Acá lo que interesa es que ese hecho económico llamado venta se haya perfeccionado. Y esa perfección se da con la tradición de la cosa objeto de contrato o la efectiva prestación del servicio según se trate de una actividad comercial o prestataria de servicio. ¿Sí? Una cosita, Fabi, a los chicos, ¿saben qué es la tradición? La controla cada vez se perfecciona con la tradición. ¿Saben qué es la tradición? Después tenemos una pregunta acá de Camila, yo te digo, Fabi. Bueno. Le pregunto esto porque normalmente en práctica yo le pregunto qué es la tradición y no saben lo que es. Yo no se los aclaré. Muy buena la aclaración. No, profe, no, profe, no, profe. La entrega del bien o la mercadería. Muy bien, Fernando. Es la entrega del bien, del producto, objeto de contrato. Eso es Supongamos, yo tengo una casa que vende electrodomésticos. Estoy vendiendo lavarropas, secarropas, televisores, ¿sí? ¿Cuándo se perfeccionaría esa venta? Cuando se entreguen esos productos en el lugar o domicilio del comprador, del vendedor, ¿sí? Así lo dice la NUA, independientemente de que esté cobrado o no. Entonces, con la simple entrega de ese producto, la venta desde el punto de vista jurídico y contable se encuentra perfeccionada. Y en el caso de una empresa prestataria de servicios, con la prestación del servicio propiamente dicho.
¿Quedó claro ahora? Y después había una pregunta, no contestaron los chicos, de Camila. Profe, cuando la definición de activos, ¿a qué se refiere tener control por hechos ya ocurridos? No es control, es cuando un recurso es controlado por la entidad. Es controlado, ¿qué quiere decir? Que yo tengo ese recurso. Como consecuencia de que yo lo adquirí o yo realicé todo un proceso de producción y lo tengo y es mío. A eso se refiere. O sea, no es literalmente como vos estás escribiendo acá, profe, ¿cuándo en la definición de activo, a qué se refiere tener control por hechos ya ocurridos? Claro. Eso significa que yo, un recurso económico, material, controlado por la entidad. ¿Cuándo yo tengo el control? ¿Yo puedo vender algo que no es mío? Sí, sí, lo puedo vender, es un delito. ¿Entiende? Entonces yo tengo el control de ese producto. Tiene que Entonces, tener, uno para vender tiene que tener la propiedad. propiedad. Si Exactamente. yo no soy el propietario, yo no puedo enajenarlo. Sencillamente así. Si no, estamos frente, obviamente, a un hecho delictivo, sin duda alguna. Estoy vendiendo un bien que no me pertenece, que es robado. Exacto. Bueno, y acá, chicos, acá viene lo interesante. Y acá es donde casualmente esa unidad que hemos visto al comienzo de la asignatura, la unidad 1, vamos a empezar a aplicar los distintos conceptos. Costo de adquisición, costo de producción. Entonces, la vamos a ir adaptando a el bien particular de que se trate, a cada rubro. Entonces, ¿cómo será la medición inicial en el caso puntual de un bien que haya sido adquirido? La medición es el costo de adquisición que está integrado por la suma de los siguientes componentes que habíamos dicho en aquella unidad 1, que ese costo de adquisición está dado por la suma del precio de adquisición al cual se le restan los componentes financieros implícitos. Recordemos, esos componentes financieros implícitos eran la diferencia entre los precios de lista y los precios de contado. Es decir, dentro de ese precio de lista hay un componente, un interés incluido en dicho precio. Eso se tiene implícito, porque está incluido implícito. en el precio. Significa que está incluido en el precio que me están informando. A su vez, tengo que restar los descuentos comerciales. Los descuentos se dan por pagos, están vinculados con las formas de pago. Las rebajas están más bien vinculadas con las cantidades o volúmenes de compra. Ahí entraría lo que nosotros antes llamamos como bonificación y ahora la NUA lo llama rebajas. También en ese costo de adquisición tenemos que sumar todos aquellos gastos que sean necesarios para que el bien se encuentre en condiciones de venderse. Aquí tenemos honorarios, aranceles de importación e impuestos no recuperables que enseguida vamos a estudiar con la compra en el mercado internacional. Se tienen que sumar los costos directos de servicios internos y externos, como fletes, seguros, la manipulación inicial y control de calidad. Fíjense en que acá la NUA hace una desagregación, porque nosotros hasta el año pasado, ¿qué les decíamos a ustedes? Sumamos todos los gastos que sean necesarios hasta que el bien se encuentre en condiciones de comercializarse. Y ahora la NUA dice, solo gastos necesarios son estos. Los otros se llaman costos directos de servicios internos y externos. En concreto es lo mismo, nada más que le da otra calificación. Exacto. Y la NUA dice también que tenemos que sumar los costos indirectos asignados sobre bases razonables. ¿Por qué hace referencia a costos indirectos? Porque hay determinados costos
que no son o no están identificados al 100% con el bien que estoy adquiriendo, sino que es común. Por ejemplo, hay algunas cuestiones, y esto lo van a ver casualmente en contabilidad de costos, se utilizan bases de prorrateo de determinados gastos cuando no tiene una asignación directamente vinculada a ese producto. Ya eso oportunamente lo van a estudiar con mayor detalle. Lo que sí nos interesa que sepan también que no forman parte del costo de adquisición los impuestos recuperables. El ejemplo más típico que ustedes conocen es el IVA. El IVA no forma parte integrante del costo del bien. El IVA se recupera a fin de mes con la determinación de la posición mensual del IVA. Tampoco forman parte integrante del costo de adquisición los componentes financieros explícitos. ¿Qué quiere decir explícitos? Aquellos que están volcados en una nota de débito, en un pagaré, ¿sí? O en la misma factura explicitados. Están interés por financiación equivalente al 7% mensual. Tampoco forman parte integrante los componentes financieros implícitos, que son lo que recién decíamos, diferencia entre precio de compra al contado y los correspondientes a las operaciones a plazo. Son los que están incluidos en el precio de la factura. Perfecto. ¿Dudas hasta acá? Esto es importante, chicos, porque esta es la principal diferencia que vamos a tener con respecto a la registración contable que vamos a efectuar mañana en trabajo práctico. ¿Estamos? Pregunten si no les quedó claro algo, ¿no? Acá vamos a ver precisamente una registración contable. No forman parte del costo del bien, lo que recién les decíamos, tanto el IVA como el interés por financiación. Ambos se segregan. ¿Qué quiere decir segregar? Separar. Y se devengan. ¿Qué significa devengar? Registrar en el momento en el cual correspondan. Fíjense, acá tenemos el ejemplo de una compra de mercaderías donde tenemos el ingreso de la misma, los intereses negativos a devengar como cuenta regularizadora, en este caso de un pasivo llamado cheque de pago diferido a pagar. Y el IVA que se expone también en forma separada del valor o costo de adquisición. En el caso de los intereses, a fin de cada mes se hace el devengamiento. Y en el caso del IVA, a través de la posición mensual determinaremos si ese valor es a favor o no, y eso lo estudiaremos cuando estudiemos las deudas impositivas. ¿Sí? ¿Cómo se hace la medición inicial? La medición inicial, en el caso de los bienes producidos o construidos, acá utilizamos el costo de producción o el costo de construcción. ¿Y qué dice el anual al respecto? Ese costo de producción o costo de construcción está integrado por los materiales e insumos, ¿sí? Es lo que hablamos en el caso de una empresa constructora. ¿Qué habíamos dicho? Habíamos dicho cemento, porla, cal, los hierros, ¿no? Todo lo que, las columnas, todo lo que necesite, las chapas, ¿no? Todos aquellos elementos para la construcción de dicho edificio. En el caso de una empresa industrial serán las materias primas y los insumos que se requieran. A eso se le suman los costos de conversión fijos y variables, tanto comprensivos de la mano de obra, los servicios, las depreciaciones, otras cargas. Por ejemplo, en el caso de una empresa industrial, por darles un ejemplo, una empresa productora de azúcar,
Los ingenios azucareros no tan solo producen azúcar, producen también papel, producen alcohol. Y en ese caso tenemos mano de obra directa, es aquel personal que está directamente vinculado a la elaboración del producto del que se trate. Y tenemos otros, como son el capataz, por ejemplo, que es el que supervisa el trabajo que despliegan los demás. Ese sería un ejemplo de una mano de obra indirecta. ¿Por qué? Porque no está vinculado directamente al producto en sí. Entonces, como esa persona del capataz está supervisando la tarea que despliegan muchos operarios, se tiene que buscar una base de prorrateo que sea de alguna manera razonable. ¿Cómo distribuyo yo el sueldo de ese supervisor en cada una de las unidades de producto que estoy elaborando? Otro ejemplo de un servicio, por ejemplo, la fuerza motriz, la electricidad propiamente dicha. ¿Cómo sé yo qué porcentaje del consumo de la energía eléctrica va a incidir en cada producto que estoy elaborando? Y bueno, tendré que buscar alguna base razonable. Por ejemplo, podré decir, a ver, ¿cuántas horas máquinas está trabajando esa maquinaria que elabora dicho producto? Y en base a eso utilizar una base de prorrateo de los kilowatts que venga facturado por el servicio de luz. Claro, por lo general en una maquinaria, Fabi, una maquinaria que yo compro me dice en las características de la maquinaria cuánto es el consumo de energía que tiene esa maquinaria por hora de trabajo, por ejemplo. Exactamente. Eso es un parámetro que me dice, me permite decir a mí del total de la factura de luz que me llegó, esta máquina trabajó 10 horas, esto consumió la máquina y el resto es otro tipo de gasto. Así es. Y un concepto nuevo, que eso estudiaremos la clase que viene, ustedes todavía no saben qué es depreciar. Depreciar es un término contable que está de alguna manera reflejando la pérdida de valor que van sufriendo determinados activos por diversas causales. Uso, desgaste, deterioro, obsolescencia. Entonces, no es lo mismo una máquina que recién incorpora el proceso fabril que una máquina que está trabajando hace 8 años. Esta última, sin duda alguna, tiene un menor valor porque ya va agotando su periodo de vida útil. Eso es temática de la clase que viene, de la semana entrante, pero nos vamos anticipando porque ustedes van a leer este término depreciación y no van a saber a qué estamos haciendo referencia. Entonces, en resumidas cuentas, al material e insumo, dice la NUA, tenemos que sumar los costos de conversión fijos y variables, que comprende tanto la mano de obra, los servicios, las depreciaciones y las otras cargas. También vamos a sumar los costos financieros de corresponder, es decir, ahí tenemos una excepción a la regla. ¿Por qué? Porque fíjense en que en la diapositiva anterior, en una empresa comercial, el costo de adquisición no incluía ni siquiera el interés implícito ni el explícito. Pero acá, en la empresa productiva o de construcción, sí admite la posibilidad de incorporar los costos financieros, dice de corresponder. ¿Cuál es la condición? Que se prolonguen en el tiempo, es decir, que los procesos de producción o de construcción sean muy prolongados. En esos casos sí permite la norma contable adicionar, sumar los costos o los intereses por financiación. Y esto no es nuevo, porque ya la norma contable anterior ya lo había previsto. Lo que sí tenemos que tener en claro que no va a formar parte integrante del costo de producción o el costo de construcción, las improductividades y las ociosidades. ¿Y a qué apuntan estas cuestiones? ¿A qué apuntamos con improductividad?
Por ejemplo, tuvimos corte de luz, un imponderable. Ese fue tiempo improductivo. ¿Por qué? Porque se paralizó la producción. Si no tengo un grupo electrógeno propio que me permita continuar con la labor, sin duda alguna, eso ha interrumpido la producción y eso no lo puedo incorporar al valor o al costo del producto. Y la ociosidad está apuntando a aquel tiempo que destino al operario para que, supongamos, almuerce, para que pueda cambiarse, porque ellos tienen mamelucos, tienen indumentaria específica. Entonces, todo ese tiempo que a lo mejor está el empleado prestando, está dentro de la fábrica, pero hasta que se acondiciona, va al vestuario, se coloca la ropa especial, se quite esa ropa, es tiempo que desde el punto de vista de la contabilidad de costos se denomina tiempo ocioso. Entonces, ¿qué dicen las normas contables? Que ese tiempo perdido, ese tiempo perdido y la ociosidad no debe computarse como parte integrante del costo. El tiempo que yo le dé para su refrigerio, su almuerzo, esa media hora, que obviamente por reglamento, porque la norma laboral así lo exige, eso no va a formar parte integrante del costo del producto. Pero por sí, ejemplo, un caso más concreto sería, por ejemplo, Fabio, un caso más concreto, cuando tenemos un paro. Un paro, Tenemos un también. paro, entonces es un caso del costo que significa ese paro, de yo tener que abonarle independientemente el sueldo al trabajador, esa parte del sueldo que le abono al trabajador no forma parte del costo, sino que es una pérdida directamente. El paro de brazos caídos, está la presencia física de los empleados y por una cuestión gremial, laboral, hay a lo mejor algún tipo de controversia entre el empleador y la masa trabajadora, y bueno, hace abstención de prestar su servicio, pero ese tiempo, el derecho de huelga es un derecho que está previsto constitucionalmente, está previsto en la ley 2744, que es la que rige todo lo relacionado al régimen de contrato de trabajo. Entonces, ese tiempo es improductivo, pero hay que abonárselo al empleado. ¿Sí? Bien, sigamos. Bueno, ¿qué dice la Incorporación. NUA? ¿Qué dice la NUA con relación a cuál es el valor de incorporación del bien al activo? El valor de compra es el precio de contado. Disculpa, Fabi, esto Sí. para los chicos, para que entiendan. Cuando yo voy a hacer la registración contable, ¿por qué valor, cuando compramos mercadería, ingresa la mercadería? ¿Por qué valor corresponde contabilizar la mercadería? Eso quiere decir la incorporación del bien. Sí, perdón. Así es. No, por favor. Entonces, tenemos precio de contado, si es que la operación es de contado, va a estar informado como tal. Pero si la operación es a plazo, tendremos que tomar al precio de la factura, le restamos los intereses implícitos, le restamos los descuentos comerciales y rebajas que estén pactadas en la factura o en las notas de crédito. Y el momento de incorporación, acá está lo que estábamos hablando hace un ratito. El momento de incorporación, en el caso puntual de los bienes adquiridos, el perfeccionamiento de la compra se da con la entrega o la tradición del bien o prestación del servicio en el lugar previsto. ¿Y cuál es el lugar previsto? El establecimiento o el domicilio del comprador, supongamos en el caso puntual de los electrodomésticos, generalmente lo llevan al lugar del domicilio del comprador, salvo que el adquirente, el comprador, contrate un servicio de flete. En el lugar del domicilio del vendedor, si voy a comprar una plancha, un secador de pelo, me lo entregan en la mano. O en el medio de transporte. Eso depende de la situación de que se trate.
En el caso de los bienes producidos, fíjense, el momento de la incorporación del bien al patrimonio del ente está dado por, en el caso de una actividad industrial, al inicio de la producción, cuando tengo, por ejemplo, la materia prima. O bien cuando tenemos la incorporación de un bien que ya está terminado. Ahí lo incorporo al patrimonio. En el caso de una actividad agrícola, la incorporación del bien producido será en el momento de la trilla, es decir, cuando yo ya estoy cosechando, supongamos los cereales, y los estivo, los acopio en esos silos, que son esos recipientes de alta capacidad. Es decir, que ya están listos para la venta. Listo para la venta. Se los acopia hasta que de alguna manera se distribuya hacia los distintos compradores o los intermediarios. Y en el caso de la actividad ganadera, supongamos cuando los ganados den sus propias crías, el momento de la parición. Entonces, supongamos tengo cualquier animalito que ha dado a luz su cría, desde el momento del nacimiento de los potrillos, de las ovejitas, las cabras, los chanchitos, ¿sí? Desde ese momento los terneritos, esos animalitos que acaban de nacer, desde el momento en que la madre ha dado a luz, se los tiene que incorporar en el patrimonio empresarial de esa empresa ganadera. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna ¿Se va duda, entendiendo, chicos? Ahora sí te dejo a vos, Armando. A ver, tratamiento de devoluciones de compra y anticipos a proveedores. Devoluciones de compra. ¿Qué efecto me genera una devolución de compra? A ver, antes de que leamos, razonemos. Si yo he comprado un producto y posteriormente lo devuelvo, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué lo devuelvo? Porque yo compré algo y supongamos que me llegó dañado o no eran las especificaciones que yo quería. Entonces, esa devolución de compra, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me genera a mí? ¿Qué es lo que me genera? Si yo estoy devolviendo una compra, significa que tengo un derecho. ¿Por qué? Porque yo tenía una compra y si devolví parte de lo que yo compré, significa, salvo que a mí me devuelvan el dinero, pero por lo general en las operaciones comerciales no me devuelven el dinero, sino que me quedan debiendo. Entonces tengo un derecho, ¿sí? Y luego tenemos los anticipos a proveedores. ¿Qué efecto teníamos? Ya lo vimos recién. Son créditos en especie que deben exponerse en el rubro que correspondan al activo a recibir. En este caso, viene de cambio. ¿Está claro? Si yo di un anticipo para la adquisición de determinados tipos de productos, por ejemplo, mercadería, ¿no es cierto? ¿Dónde exponemos ese anticipo? La norma contable me dice que ese anticipo lo debo considerar dentro del rubro, en este caso bienes de cambio, porque se trata de un anticipo para la adquisición de bienes de cambio dentro del rubro bienes de cambio. ¿Cómo qué? Como un anticipo a proveedores. ¿Estamos? Si, por ejemplo, yo estaría comprando un bien de uso, estoy dando un anticipo para la adquisición de ese bien de uso. En ese caso, ese anticipo, como estoy comprando un bien de uso, lo tendré que poner como anticipo a proveedores, pero ¿dentro de qué rubro? Del rubro bienes de uso. En este caso, como estamos adquiriendo bienes de cambio, corresponde, según las normas contables, considerarlo como ¿qué? Como un anticipo dentro del rubro, anticipo a proveedores, dentro del rubro bienes de cambio. ¿Estamos? ¿Alguna duda con respecto a esto? En el caso de las devoluciones de compra, si yo cuando compré, por ejemplo, compré a crédito, es decir, que estaba debiendo, cuando yo hago una devolución, ¿debo más o debo menos? Generalmente me disminuye, salvo que si yo compré a crédito, me disminuye lo que yo estoy debiendo. Si compré de contado, ¿no es cierto? Por lo general, este tipo de operaciones nunca me reintegran el dinero. Me queda un saldo a mi favor. Si tengo un saldo a mi favor, ¿qué es lo que tengo? Tengo un anticipo por esa devolución. ¿Estamos?
Bien. Y ahora entramos a ver un concepto que tiene que ver con compras en el mercado nacional. Por ejemplo, compra en el mercado nacional. Acá tenemos un camión, tenemos el precio de contado, supongamos de un producto, porque nosotros cuando veíamos recién que le explicaba a la contadora, ¿por qué valor se incorpora el producto al patrimonio? Se incorpora por su valor de contado. ¿Qué tenemos que agregarle? El valor que tiene el flete por el traslado de ese producto hasta tenerlo en nuestro local. A su vez, si yo te contrato un flete, seguramente tengo que contratar un seguro por la mercadería. Como decíamos antes, ¿es un gasto necesario? Sí. En este caso la norma me dice que sí tengo que sumárselo. Tengo que hacer descargar la mercadería en mi local y tengo que pagar por esa descarga de mercadería. Ese gasto que implica la descarga de mercadería también corresponde que la incluyamos dentro del costo de ese producto que estamos adquiriendo. Y por último, por ejemplo, tengo que pagar a alguien que se encargue de ver que el control de la mercadería, que haga el control de calidad de esa mercadería. Y eso tiene un costo. Entonces la norma me dice que ese costo, por el control de calidad, también corresponde incluirlo dentro del precio del bien. Es decir, que yo este precio que yo pagué a un proveedor, por ejemplo, de contado, 100.000 pesos, ¿por qué valor termina ingresando a mi patrimonio? Termina ingresando el costo de adquisición real de ese bien es por un valor de 139.000 pesos. Es decir, que la norma me permite apropiar, o sea, sumar todos estos conceptos que nosotros los consideramos como un gasto, nos permite, como son gastos necesarios, me permite computarlos y hacerlos formar parte de ese costo de incorporación. ¿Alguna duda, chicos? En el chat no hay nada. ¿No? Bueno. No. Consulten, chicos, por favor, si es que hay algo que no se entienda. Esto es lo que van a ver mañana con los profes de práctica, así que está bueno que Bien. si hay algo y acá, que por no ejemplo, tenemos la registración entiende. contable, un ejemplo, que se llama activación de costos directos de los servicios. En este caso, por ejemplo, acá tenemos ingresa mercadería, la mercadería, ¿por qué valor lo tengo que contabilizar? La contabilizo por su valor de costo, en este caso 100.000. Hago la segregación de un impuesto que no forma parte, que es un impuesto compensable. En este caso, del IVA, crédito fiscal. Y, por ejemplo, es una venta a crédito, en este caso no conozco, que no tiene componente financiero, por eso no hago la segregación del componente, directamente acreditamos la cuenta proveedores. Pero después resulta que nosotros pagamos, ¿no es cierto? Como veíamos en el caso, como le explicaba recién, pagamos a la empresa transportista el gasto de flete, pagamos el gasto en concepto de seguro, pagamos un gasto en concepto de descarga, pagamos un gasto, un tercero que nos hace el control de calidad y el IVA correspondiente al flete o al seguro, que lo discriminamos. Lo pagamos en este caso con un cheque. Entonces, pero todos estos conceptos, el flete, el seguro, el gasto de descarga, ¿qué me decía la norma? La norma me dice que estos conceptos corresponde activarlos. ¿Por qué? Porque van a formar parte del costo de este producto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Con débito a la cuenta mercaderías, ¿no es cierto? Y con crédito a todas estas cuentas de resultado negativo, en donde en vez de considerar una pérdida, los considero como un activo. Es decir, que el valor por el cual me ingresó la mercadería a mi empresa, ¿por qué valor? Por los 100.000 más los 39.000. Es decir, que tenía el valor de incorporaciones por los 139.000. Esto es lo que se conoce en contabilidad como activación de costos directos que tienen los servicios. ¿Estamos, chicos? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. Y ahora vamos a ver, ¿nosotros podemos adquirir bienes en el mercado internacional? ¿Sí o no? Podemos comprar bienes de Bolivia, podemos comprar de Chile. ¿Podemos o no? Sí, por supuesto que lo podemos hacer. Esas operaciones, ¿cómo se llaman normalmente? Cuando yo adquiero un producto del exterior.
¿estoy qué haciendo? Al estar comprando estoy importando. ¿Estamos? Estamos importando. Bueno, veamos cómo es el proceso que tenemos que seguir para efectuar esa compra en el mercado internacional y después vamos a ver cuáles son los conceptos que van a formar parte del costo de ese producto que estamos comprando en el mercado internacional. Primero, yo para comprar, si seguimos la secuencia, tenemos un comprador y tenemos un vendedor. Ahí tenemos los dibujitos. Tenemos que se están dando la mano, se ponen de acuerdo los dos, tanto el comprador como el vendedor. El comprador adquiere una determinada cantidad de productos, por ejemplo, de Panamá. ¿Estamos? Se pone de acuerdo con el proveedor de Panamá para tener ese producto. Ahora bien, ¿cómo hago yo, comprador, para poder abonarle a ese vendedor esos productos que estoy comprando en Panamá? Bueno, hay dos formas de hacerlo. Una forma, no está acá, es que directamente yo le hago una transferencia y que me permita a la entidad financiera con la que yo trabajo transferirle el dinero al vendedor, ¿no es cierto? Y el vendedor, una vez que recibe ese dinero, recién se encarga de cargarme el producto en el barco. Pero hay otro tema, hay otra forma de adquirirlo que es mucho más segura. ¿Mediante qué? Mediante la emisión de una carta de crédito. ¿Y qué es la carta de crédito? La carta de crédito es un documento, así como nosotros emitimos un cheque y le estamos dando una orden a un banco, la carta de crédito es un instrumento de pago, por la cual nosotros como comprador nos dirigimos a una entidad financiera, a un banco, y le pedimos a ese banco que emite una carta de crédito. Es decir, que este banco emisor, ¿no es cierto?, emite una carta de crédito a un banco que se encuentra en Panamá, que es el banco notificador. Ese banco notificador, ¿no es cierto?, es el que se encarga de notificar al vendedor de que el comprador emitió este instrumento y le está dando una orden al banco notificador para que le pague al vendedor. ¿Está claro? El banco notificador es el encargado de pagar sí o sí. ¿Estamos? Obviamente, para que se pueda emitir una carta de crédito, es necesario que nosotros, como comprador, tengamos una cuenta corriente, tengamos fondos suficientes, es decir, una serie de requisitos en donde el banco emisor emite esta carta de crédito al banco notificador, porque se asegura que el banco emisor le va a dar el dinero al banco notificador. ¿Y el vendedor qué hace? El vendedor se asegura de cobrar, sí o sí. ¿Estamos? Una vez que el banco notificador notifica al vendedor, el vendedor recién en ese momento se encarga de despachar y de cargar la mercadería. Y es el banco notificador el que se encarga de abonarle al vendedor. Es decir, que el vendedor, cuando recibe una carta de crédito, tiene la seguridad de que el banco notificador le va a abonar. Esta es una operación, esta es la forma más común y normal de poder comprar en el mercado internacional. Este es el procedimiento. Es decir, que la carta de crédito, chicos, funciona como un instrumento de pago como si fuera un cheque, con la diferencia de que ese cheque, que en este momento le denominamos carta de crédito, es que el banco emisor en el cual nosotros tenemos fondo, emite esta carta de crédito a un banco que se encuentra en Panamá, que es el banco notificador, y, cuando el vendedor, cuando recibe la notificación del banco notificador, tiene la certeza de que sí o sí va a cobrar. ¿Estamos? Es una forma de garantizar la operación comercial. ¿Estamos, chicos? ¿Se entendió bien en qué ¿Entienden el consiste mecanismo? la carta de crédito, chicos? Esto por ahí no está muy claro en la bibliografía, por eso insistimos en esto, porque generalmente tienen algunos inconvenientes en los exámenes finales, ¿sí? Así que consulten si es que no quedó claro, por favor. Bien. Esta es la operatoria. Ahora veamos, ¿no es cierto?, dentro de esta operatoria, una vez que sé cuál es el funcionamiento de la operatoria, tengo que ver
cuando hablamos de compra en el mercado internacional, cuáles son los conceptos que corresponden abonar. Yo estoy comprando, por ejemplo, 200 televisores a un proveedor de Panamá. Bien, el banco notificador, arreglo con el Banco Nación, emitimos una carta de crédito contra un Banco of America de Panamá, el Banco de Panamá notifica al vendedor y el vendedor, como sabe que ya cobra el dinero, ¿qué hace? Tenemos gastos de carga. ¿Cuáles son todos los gastos? Acá son conceptos a abonar. Después vamos a ver a quién le corresponden abonar estos conceptos. Alguien lo paga. Ya vamos a ver, como estamos hablando de compra en el mercado internacional, cuáles son las cláusulas y a quién corresponde abonar cada uno de estos conceptos. Pero todos los gastos que tienen que ver con toda esta operatoria que yo les mostraba recién, de un comprador, de un banco emisor, la carta de crédito, el banco notificador, el vendedor que recibe la notificación, carga. Entonces, ¿cuáles son todos los gastos que existen? Y bueno, los gastos de carga que hace el proveedor que está en Panamá, ¿a dónde? Al transporte. En este caso, un barco. El flete, desde Panamá hasta dónde? Hasta el lugar de destino. Supongamos Buenos Aires. ¿Sí? Tengo que pagar el seguro que tiene ese transporte. Cuando hago un transporte en barco, tengo que pagar un seguro. Vuelvo a repetir, para que no se confunda. Son todos los gastos que se ocurren. Después vamos a ver quién se hace cargo de cada gasto. ¿Sí? Precio neto grabado mediante apertura de la carta de crédito. ¿Qué quiere decir? Es el valor que yo estoy pagando por la mercadería. El valor que yo emití la carta de crédito que el proveedor está cobrando. ¿Estamos? Llegó la mercadería, los gastos de descarga en la aduana, llegó el barco a la aduana, tengo que hacer descargar la mercadería, tengo que abonar eso en la aduana. Tengo que poner esa mercadería en un depósito, tengo que pagar por el alquiler de ese depósito de la mercadería que ya llegó y que la tengo que poner en un depósito en la aduana. Un conjunto de impuestos aduaneros que me cobra el gobierno nacional, ¿no es cierto? Luego tengo que realizar la nacionalización de la mercadería, que significa que tengo que pagar el impuesto al valor agregado de esa mercadería. ¿Qué tipo? Como estoy haciendo una compra, ¿qué tipo de IVA es? Es un IVA crédito fiscal. Tengo una persona que se encarga de hacerme todos los trámites. A esa persona se le denomina un despachante de aduana. Entonces, que se encarga de hacer todos los pagos necesarios. Es un profesional que tengo que pagar los honorarios. También tengo un gasto en concepto de honorario despachante de aduana. El despachante de aduana pagó todo lo que corresponde en la aduana. ¿Qué pasa? Teníamos la mercadería en donde, en el depósito. Tengo que posteriormente sacar la mercadería del depósito y luego cargarla en el medio de transporte para que llegue a Jujuy, porque la tengo en la aduana, la tengo en Buenos Aires. Contrato la carga al medio de transporte. Contrato un medio de transporte. Ese medio de transporte me cobra el transporte desde Buenos Aires hasta Jujuy. Pero ese transporte también tiene un seguro. Tengo que pagar el gasto de seguro. Llega la mercadería de Jujuy, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar a alguien que me la descargue. Y luego tengo que buscar a alguien que me haga el control de calidad de esa mercadería. Todo esto que ven bien acá son todos los gastos en los cuales se incurre. ¿Para qué? Para hacer una compra en el mercado internacional. ¿Estamos? ¿Alguna duda, chicos? Yo les fui contando medianamente cuál es la secuencia. En el chat no hay nada, pero si hay dudas, por favor consulten, chicos. Bueno, y acá tenemos que ver algo que dice modalidades de contratación. Y habla de 3 tipos de cláusulas. Estas cláusulas están en inglés. Y significa que estas cláusulas fijan una serie de condiciones. Estas condiciones están dadas con respecto a todos estos gastos que nosotros vimos que tienen la operación de compra en el mercado internacional. ¿Quién se tiene que hacer cargo? Entonces yo cuando contrato con el proveedor de Panamá le digo, mira, contratamos bajo la cláusula FAS. ¿Qué significa? Que él me deja libre al costado del vapor, que él me lleva la mercadería de su negocio hasta el puerto de origen. Me deja la mercadería ahí y yo de ahí me tengo que hacer cargo de todos los gastos hasta que llegue a Jujuy.
porque yo contraté con esa cláusula. Si contrato con la cláusula FOB, ¿qué significa? Free of board. Significa que son libres sobre bordo en el puerto de origen. Quiere decir que el proveedor de Panamá me lleva la mercadería desde su local hasta el puerto y se encarga de subirme la mercadería al barco. Todos esos gastos que hay desde su local hasta que está la mercadería arriba del barco son a cargo del vendedor, y nosotros nos hacemos cargo de todos los gastos hasta que la mercadería llega acá. Y la cláusula SIP, que significa costo, seguro y flete, hasta el puerto de destino, ¿qué significa? Que nosotros no hacemos cargo de qué, de que la mercadería está en el puerto de destino hasta que llegue a Jujuy. Y el resto de los gastos son abonados ¿por quién? Por el vendedor. Si nos fijamos en la cláusula siguiente, aquí están todos los gastos, y esto que yo le explicaba, ¿quién se hace cargo de abonar esos gastos? Los tenemos acá. Si yo contrato con la cláusula FAS, ¿sí? Libre al costado del vapor significado, los gastos de carga, los gastos de flete, desde el puerto de origen hasta el puerto de destino, hasta Buenos Aires, los gastos de seguro, todos los gastos corren a partir de qué momento de que la mercadería está libre al costado del vapor y no arriba del barco, me tengo que hacer cargo yo. Si contrato con la cláusula FOB, ¿qué significa? Que el vendedor se hace cargo de los gastos de cargar esos productos en el puerto de origen, es decir, en Panamá. Y a partir de ahí en más, nos hacemos cargo nosotros de todos los gastos hasta que la mercadería esté en Jujuy. ¿Estamos? Y si contrato con la cláusula SIP, significa de que el vendedor se hace cargo del gasto de cargar la mercadería en el puerto de origen, de pagar el gasto de flete y de pagar el gasto de seguro. ¿Y nosotros de qué nos hacemos cargo? De pagar los gastos, una vez que llegó el barco al puerto de destino, o sea, Buenos Aires, de la descarga de mercadería, los alquileres, los impuestos de enero, del pago del IVA correspondiente, hasta que todos los demás gastos que vimos, hasta que esa mercadería está en nuestro local. ¿Está claro hasta acá? Yo les hago una consulta. Si de pronto les dijera, a ver, ustedes son los compradores y quieren abaratar costos, o sea, pagar lo menos posible, ¿con qué cláusula se quedarían? Posiciónense en un segundo desde el rol del comprador. La cláusula. ¿Con qué cláusula? Acá Francisco Lama dice con el CIF. Claro. Nadia Mendoza con el Si CIF. yo soy comprador, ¿por qué? Porque el costo, el seguro y flete corre por cuenta del vendedor. Ahora, si yo les digo cuál hubiera sido la cláusula más onerosa o la más cara para el comprador. Les estoy cambiando la... Todo contesta FAS. Muy bien. Y sí, porque la cláusula FAS significa que los bultos, los productos objeto de comercialización se colocan al lado del medio de transporte, ¿sí? Ni siquiera se la sube al medio de transporte. En el otro, FOB, ya la llevo hasta el medio de transporte, pero la condiciono, la subo al medio de transporte. Esa corre por cuenta del vendedor. Y en la de costo y seguro y flete, el vendedor se hace cargo de los gastos de carga, del transporte y el gasto de seguro hasta el lugar de destino. Esas son las preguntas que generalmente les hacemos en los exámenes finales y es sentido común y no las saben responder. Por eso, en aquellas cositas, en aquellos temas que nosotros veamos que a lo mejor a ustedes les dificulte el aprendizaje, vamos a ser insistentes. Y les volvemos a repetir, no se inhiban de preguntar. Lo peor que pueden hacer es quedarse con las dudas. Hoy nos va a quedar más margen de tiempo, porque vamos a llegar a dar compras, no queremos cortar el tema, y la clase del miércoles largamos con 20 y con la actividad. Entonces nos va a quedar un margen de tiempito como para
Que lo que tengan dudas, si no es de esta unidad, a lo mejor de créditos, de caja y banco, de lo que fuere, chicos, pero pregunten. O algo de la práctica, también lo podemos ver. Bien, continuemos. Entonces, ya sabemos cuál es el proceso que tenemos que hacer cuál es el proceso que se sigue para hacer la compra. Ya sabemos cuáles son todos los gastos que existen. Ahora veamos cómo apropiamos estos gastos. Cuáles corresponden y cuáles no corresponden. Acá hay una consulta de Camila. Dice, profe, ¿los conceptos de gasto también incluyen la responsabilidad de si sucede algo a la mercadería? En realidad, ¿qué pasa? Cuando yo compro en el mercado, ustedes fíjense, acá teníamos los gastos, se los muestro. Acá teníamos, por ejemplo, el gasto de flete. Abajo del gasto de flete, ¿qué estoy pagando? Un seguro. Se encarga, si tengo algún problema con que yo compro un televisor y llega dañado el televisor, el seguro se encarga de cubrir ese daño. Lo mismo pasa, llegó el televisor a la aduana y luego lo tengo que traer hasta Jujuy. Tengo que contratar un transporte. Pero no solamente pago el gasto de transporte, ¿qué más tengo que pagar? Seguro hasta la empresa. ¿En qué consiste ese seguro? Que la mercadería no llegue rota, no llegue dañada. ¿Estamos? Siempre tratamos de que ese riesgo sea lo menos posible y de cubrirlo, obviamente. Casualmente, por eso es que abonamos ese gasto de seguro, porque ya es norma y práctica habitual. Yo no puedo subir nada a ningún medio de transporte si no está asegurada, porque si no después vienen los inconvenientes entre las partes intervinientes. Entonces, no nos queda otra que tratar de alguna manera de poner orden en ese sentido y minimizar los riesgos. Si sucede algo, obviamente va a ser la compañía aseguradora quien va a tener que responder por los productos que hayan sido mal trasladados, pero obviamente acá hay que tomar recaudo para que los productos estén adecuadamente estibados, que estén de alguna manera hayan sido subidos al medio de transporte en perfectas condiciones, porque de no ser así, obviamente la compañía aseguradora no se va a hacer cargo. Eso se explicita siempre en los contratos de seguros en la letra chica, entonces tenemos que tener sumo cuidado y ser muy prudentes al momento de estibar la mercadería, de acondicionarla. Si yo no la embalé como correspondía y traslado a lo mejor productos, por decir vajillas, algo delicado, frágil o focos, obviamente ahí la compañía no se va a hacer cargo. Entonces hay que adoptar todo tipo de recaudos de modo tal de que no haya ningún tipo de problemas en ese sentido. ¿Sí? Yo le hago una pregunta a los chicos, estaba pasando recién pensando que teníamos una registración contable. Supongamos que yo le compro a la contadora está en Panamá, yo estoy acá, y yo tengo que hacer la apropiación de esos costos. De todo esto, y yo con la contadora acordamos que hacemos la comercialización de estos productos bajo la cláusula FOB. ¿Estamos? Bien. De todos estos gastos que tenemos acá, recién veíamos por qué valor tiene que ingresar al patrimonio y cómo realizamos la activación. ¿Todos estos gastos corresponden a activarlo? ¿Qué creen ustedes? Acá Andrea Sánchez dice sí. A ver, alguien más. Sí son necesarios. ¿Quién más? Depende de la cláusula. Estamos contratando con la cláusula FOB. Es decir que el comprador, desde el gasto de flete. ¿Alguien más? Sí es por cláusula FOB desde gasto de flete. Salvo el IVA. Exactamente. No todos los conceptos corresponden a activarlo. ¿Por qué? Porque se acuerda cuando la contadora le explicó recién, había un concepto que no formaba parte del costo. ¿Cuál es ese concepto? El IVA. ¿Por qué el IVA no forma parte? Porque el IVA es un impuesto
que se compensa. Si bien técnicamente nosotros lo abonamos en este momento, pero después lo cargamos y el que termina pagando el IVA es el consumidor final. El IVA no se considera un gasto, sino que es un derecho que tenemos nosotros que se llama derechos, créditos impositivos. ¿Estamos? ¿Estamos, chicos? ¿Se entendió, chicos? A propósito, le hice la pregunta porque generalmente cuando vamos a los exámenes me hacen la activación del IVA y obviamente está mal hecho. Por eso es importante venir a las clases teóricas porque uno le va dando un montón de conceptos que posteriormente después se equivocan en la parte práctica. ¿Estamos? Y bueno, te dejo a vos con la medición posterior, Fabi, la última. Bien, sí, sería la última, creo, ¿no? Porque Sí, después de esta que sí, viene, ya empezamos con sí. Comparación con el valor recuperable. sí, eso ya es otro tema. Bueno, y bueno, para concluir el tema de que vamos a dar en el día de hoy, ya vimos el reconocimiento que prevé la NUA, la medición inicial, y ahora vemos la medición posterior, que obviamente va a variar dependiendo de qué tipo de bienes se trate. Si estamos frente a bienes, y fíjense en que acá la NUA no tan solo hace referencia a los bienes adquiridos, sino también a aquellos bienes que hayan sido recibidos por la empresa, por la entidad, por los aportes que los socios hayan efectuado, por las donaciones que haya recibido la entidad, o porque de pronto hubo trueque o canjes. ¿Qué significa trueque o canje? Como sinónimo de permuta. Entrego un bien a cambio de otro bien. Y la medición posterior que propone la NUA se circunscribe a el costo de adquisición, que es lo que ya hemos visto, el costo de reposición, es decir, lo que vimos en clases anteriores de cuánto le costaría a la entidad reponer los bienes que están dados o que de alguna manera están para ser objetos de comercialización, o bien el costo de las últimas compras. Este último lo vamos a analizar en la clase del miércoles. Y luego tenemos, en el caso puntual de los bienes producidos o construidos o que se encuentran en proceso de producción o construcción, la NUA se circunscribe a el costo de producción o construcción como ejemplo representativo de valor histórico, que es lo que vimos en la unidad 1, y el costo de reproducción y o reconstrucción como un ejemplo del valor corriente. En el caso puntual de los bienes adquiridos, me olvidé de decirles que ese costo de adquisición es un costo histórico, es el costo que aplica la contabilidad tradicional, en tanto que el costo de reposición y el costo de últimas compras es un ejemplo de valor corriente o de la contabilidad o el modelo contable a valores corrientes. Un caso particular que vamos a tener que tener presente es si estamos frente a los llamados bienes de cambio fungibles. ¿Alguien sabe lo que es un bien de cambio fungible? A ver, ¿qué se les ocurre? Nadie dice nada. Sí, eso estoy viendo. Fungible. Aquí apunta el concepto fungible. Celeste Maizar dice, no, profe, no sabe. A ver. ¿Alguien sabe qué es fungible? Sin temor. Un bien de cambio fungible es aquel que se puede reemplazar, sustituir unos por otros. Es decir, que son bienes
que admiten esa permuta, ese cambio, pero que son idénticos. Por ejemplo, las NOAs o las normas contables anteriores hablaban de bienes de cambio fungible con mercado transparente. Por ejemplo, citaba de ejemplo los cereales. Sustituible uno por otro. Se sustituyen unos por otros sin que de alguna manera haya algún tipo de alteración o de modificación. Para este tipo de bienes, las normas contables profesionales, y en este caso la NUE en particular, hace alusión que el criterio a adoptar para el caso de una medición posterior es el valor neto de realización, más conocido como BNR, que según lo que vimos en la unidad número 1, ese valor neto de realización o valor BNR parte del valor razonable, el valor razonable al cual se le adicionaban algunos ingresos y a su vez se le restan, por ejemplo, las comisiones por las ventas. Eso es el criterio que adopta la NUA para el caso puntual de los bienes de cambio fungibles. Fungible quiere decir que podemos sustituir uno por otro que tienen más o menos las mismas características. Sí. Por ejemplo, yo tengo un cuadro, una obra de arte, ¿lo puedo reemplazar por otro? No, no es un bien fungible. Por eso las obras de arte no son bienes fungibles. ¿Estamos? Esos son casualmente determinados tipos de bienes que requieren de una identificación específica, claro, que eso vamos a ver con detenimiento en la clase del día miércoles, ¿sí? Bueno, hasta aquí vamos a llegar en la clase de hoy. Sí. Vamos a aprovechar estos 10 minutitos que nos quedan para que consulten ya sea algo en relación a esta unidad o a unidades anteriores, ya sea en relación a la teoría o bien a la práctica. Estamos aquí a disponibilidad para lo que necesiten. En los foros, por favor, también pregunten. Estamos atentos siempre a evacuar cualquier tipo de consulta. En esta unidad, en teoría, no han preguntado nada. No. Por lo menos hasta el momento del ingreso a clase no había nada. No había ninguna. Yo chequeé, no había nada. Y en práctica sí había 2 o 3 consultas sí, que... Sí las vi. ¿Están pudiendo ver el material, chicos? Traten de organizarse, traten de participar de esta clase, es fundamental. Les va a resultar difícil preparar la materia si es que no asisten o si no van siguiendo las distintas temáticas que vamos abordando. Acá pregunta Fernando Efraín Rojas, ¿serían consumibles? Ya estaba ese reto. Y pueden ser consumibles como no. Podemos tener algún bien de cambio fungible que no sean consumibles, ¿no? Sí, pueden, como no, pero por lo general cuando habla de fungible la norma, quiere decir que yo lo puedo sustituir por otro de idéntica o de iguales características que tengo actualmente. Lo puedo sustituir, lo puedo cambiar por otro. Eso quiere decir fungible. No está vinculado solamente al consumo del mismo. ¿Estamos? Sí. El cambio está dado, por lo que yo entiendo en la norma, a que pueden ser intercambiados uno por otro de igual característica o similares. ¿Se acuerdan que la semana pasada en la unidad número 4 de créditos dimos un ejemplo de operaciones de canje? Claro. Bueno, en ese caso estábamos permutando un terreno por otro terreno que decía tenían igual costo de reposición. A eso se refiere. Estábamos permutando, canjeando un terreno por otro. ¿Por qué? Porque la empresa le resultaba más útil tener dicho terreno en las proximidades de su sucursal. ¿Por qué? Porque la intención de la empresa
era construir un depósito de mercaderías. Como verán, el terreno, que en el caso puntual de una inmobiliaria, sería un bien de cambio fungible, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque es un bien de cambio. En cambio, para otros tipos de actividades, a lo mejor, si yo soy una empresa comercial y tengo ese terreno a lo mejor destinado para cochera y después decido cambiar su destino, en ese caso lo estoy utilizando como un bien de uso. Pero si se trata de una inmobiliaria que permuta un terreno por otro, sin duda alguna es un ejemplo típico de un bien de cambio fungible. Perfecto. ¿Quedó claro, Fernando, la consulta? Sí, perfecto. Bueno, me alegro. ¿Qué otra duda más tienen? Del cuestionario que hicieron hoy, ¿tuvieron algún inconveniente o solo era cuestión de tiempo? Si uno estudia y analiza el tema, creo que el tiempo era más que suficiente. Quizás me parece que a lo mejor no han visto bien el material y recién se ponen a consultarlo en el momento de hacer esa evaluación. Yo ahí les quiero pedir un poquito, hacer un llamado a la reflexión. Está perfecto que hagan las actividades, pero no se autoengañen. La idea de la actividad es, a ver, hasta qué punto yo analicé, hasta qué punto asimilé un determinado conocimiento. Si yo no lo he visto al material y pretendo hacer un cuestionario teniendo el material abierto, no sirve. Acá la idea es que ustedes gradualmente vean el material, lo analicen, lo procesen, vengan a la teórica, vayan a hacer las consultas en los foros, vayan a la práctica y después que tengan el conocimiento de lo teórico y lo práctico, integren. Y ahí, con razonamiento, van a poder contestar cada una de las preguntas de ese cuestionario. Es simplemente, chicos, nosotros no les exigimos que hagan los cuestionarios, sí les estamos comentando y les estamos diciendo de la importancia que tiene su realización porque es la manera en que van a aprender. Entonces, si el tiempo nos los están pidiendo para ponerse a ver recién el material al momento de tener el cuestionario habilitado, no nos sirve, no nos engañemos, es una autoevaluación. Yo mismo digo, a ver, ¿hasta qué punto aprendí esta unidad? ¿Qué me falta reforzar? No importa que se hayan sacado un 2 o un 3. No, acá no estamos evaluando el resultado. Ese resultado es para cada uno de ustedes. Si no hacen los cuestionarios, no quiere decir que no vayan a poder tener o reunir los requisitos para rendir el parcial. Es un requisito para ustedes. Una cosa es la evaluación por resultado, que va a ser el parcial, va a ser el examen final. Otra muy distinta es esto, la evaluación por proceso. Nosotros estamos queriendo ver como docentes hasta qué punto ustedes están asimilando los temas. Y a ustedes les va a servir para ver en qué tienen que reforzar cuando vayan a prepararse para el examen parcial o el examen final. ¿Sí? Es eso, chicos. No se engañen. No pretendemos que lo hagan por hacer, por obligación. Y si no lo pudieron hacer porque estaban en el trabajo o tuvieron algún inconveniente familiar, no hay problema. No, eso no les va a coartar, no les va a prohibir rendir el parcial. Es simplemente para ustedes, para saber dónde están posicionados y para nosotros como cátedra, en qué tenemos que reforzar para brindarles algo que realmente les favorezca la enseñanza, el aprendizaje. De eso se trata, ¿de acuerdo? Bien, no sé si hay alguna duda en el chat. No hay nada más. Y bueno, si no tenemos dudas o consultas, nos estaremos viendo, Dios mediante, el día miércoles. Traten de asistir.
Yo sé que tienen análisis matemático antes de la clase nuestra, hay otra comisión a posterior. Si es así, ¿qué les sugerimos? Vayan a la facultad. No van a gastar datos móviles. La facultad tiene internet, ustedes se pueden conectar a la línea de la facultad. Se van al patio, se van a alguna aula que esté desocupada, se juntan con algún compañero y participen de la clase. Y después se van a la clase de matemáticas. Es más, pueden usar el auditorio, porque nosotros no lo estamos usando, salvo que nos pidan expresamente el aula. Y se quedan luego para la correlativa, la materia que sigue. Pero traten de no perder, o bien toman esta clase y luego, si es que tienen a continuación análisis matemáticos, se van al aula. Pero no la pierdan, chicos, es valiosa. Sí. Tomen conciencia que es muchos los cambios que se han producido. A nosotros nos cuesta y sabemos que a ustedes les va a costar mucho más. Así que los invitamos a que se sigan sumando. No sé qué querías decir. No, que también es importante, porque me pasa a mí en la clase de práctica, que hagan el trabajo práctico, que practiquen para eso, que se equivoquen en casa y que vayan con las dudas. O sea, no que vayan a que uno le explique, porque no le vamos a explicar los trabajos prácticos en clase. Así es, chicos. Aparte ustedes ahí en clase van a trabajar en forma grupal. A ver, ¿para qué les damos con antelación este trabajo? Para que ustedes vean las clases prácticas grabadas, vean el material, el Power, y en base a eso razonen, ya lo llevan madurado y trabajan con sus compañeros, los van a hacer pasar a la pizarra, se va a producir un debate, y esas cosas ustedes no se las van a olvidar. No se la van a olvidar. Y si se han equivocado en buena hora, porque ese errorcito que han cometido ahí, eso no se lo van a olvidar. Y de los errores se aprende, es lo que siempre les decimos. Así que pónganle en ganas, lleven los trabajos prácticos hechos, vayan y sáquense en todas las consultas, en el foro, con los profesores en la clase presencial o con nosotros en estas clases virtuales. ¿Sí? El equipo docente está a disponibilidad para lo que necesiten, así que saquen provecho a todo eso. Muy bien, chicos. Nos vemos el miércoles, Dios mediante, traten de sumarse y seguir. Ahí vamos a hacer alguna actividad para que ustedes